venga con sabiduría de lo alto, Señor, con sabiduría del cielo, para que seamos preparados, Señor, y para que seamos conscientes del Dios que tenemos, de un Dios admirable, de un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, que es un solo Dios vivo y verdadero. Te pedimos, Señor, te pedimos que hoy estés presente y que lleves, Señor, nuestros pensamientos, que todos nuestros pensamientos sean cautivos a tu obediencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor, en esta mañana, con todo su corazón, con todo su ser. Aleluya. Y a su nombre, ¿quién vive? Salude por favor a la persona que tenga cerca ahí con el puñito. Si están en familia, abrácelo, béselo. Si están en familia, gloria al Señor. Y tomemos nuestros asientos. Hoy tenemos una sesión bastante informativa. Podemos tomar asiento. Una sesión con mucha información doctrinal. Hoy vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Hoy vamos a hablar de la Trinidad de Dios y necesito que esté con sus 5 sentidos acá, que esté atento porque vamos a tocar muchos temas, ¿ok? El título de esta prédica es Un solo Dios vivo y verdadero. No sé si puede colocarlo. La tenemos, ¿verdad? Un solo Dios vivo y verdadero. Así que hoy vamos a hablar de una doctrina básica y esencial en la iglesia. Cuando nosotros nacemos al cristianismo, cuando nosotros nacemos a la nueva vida de la fe en Cristo Jesús, tenemos un encuentro con Dios Padre, y comprendemos que el Padre envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros, y el Hijo cuando partió dijo: os enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo. Entonces el cristiano tiene un encuentro, tiene una experiencia con la Trinidad, pero no lo ha podido racionalizar. Tal vez en muchos casos no lo hemos podido ver en la Biblia, para poder defender ante otras personas que nos puedan preguntar ¿por qué? ¿Por qué dicen son 3 dioses? ¿Es un solo Dios? ¿Dónde dice en la Biblia? Mostrame. Es importante, por tanto, de que estemos preparados. Es importante que nosotros podamos saber cómo responder, en qué parte de la Biblia, en qué nos fundamentamos, en qué se fundamenta esta doctrina de la Trinidad. Es más, muchos cristianos en el pueblo de Dios dicen: no, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es católica. Efectivamente, la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia la palabra Trinidad. Sin embargo, es un concepto que está en la Biblia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. No sé si, creo que hay problemas con el video. ¿No hay video? A ver, esperemos un ratito. Ahí está, ya tenemos, ¿no? Ok, un solo Dios vivo y verdadero, la Trinidad de Dios. Siguiente, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver 3 partes. Siguiente, por favor. Vamos a ver la unidad de Dios y la Trinidad de Dios en la primera parte. Unidad y Trinidad. O sea, tenemos un solo Dios en 3 personas. Entonces vamos a ver en la primera parte unidad y Trinidad. En la segunda parte vamos a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y en la tercera parte vamos a ver la deidad del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabemos que el Padre es Dios. Entonces, cuando se agrega ahí el concepto del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo sabemos que es Trinidad? Tenemos que demostrar que el Hijo y el Espíritu Santo también son Dios bíblicamente. Y entonces se demuestra la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, que tenemos un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comencemos con la siguiente, por favor, con la parte número 1, unidad y Trinidad. Una introducción. La doctrina evangélica, por favor, un poquito más ágil. Vamos, uno más. Ahí está, una introducción. La doctrina evangélica de la Trinidad afirma que la deidad es una sola sustancia y que en esta sustancia hay una triplicidad de personas. Una sustancia divina, o sea, un solo Dios, en otras palabras, ¿ok? Y en esa unidad de Dios hay una triplicidad de personas. El credo niceno dice así:
Hay un solo Dios vivo y verdadero, y en la unidad de esta deidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Entonces, en la Trinidad, va a ir haciendo varios clics a medida que vaya yo explicando, por favor, ¿ok? En la Trinidad tendríamos que tener entonces de tres en uno. Entonces, en realidad sería una triunidad. Triunidad. Eso es lo que tiene que entenderse. No es que son tres dioses o tres cabezas, no, de ninguna manera. Lo que nosotros entendemos en la Biblia es que es una triunidad. Así debemos entenderlo, ¿no? Entonces, eso se puede comprender mejor en el plan de redención. ¿Pueden hacer varios clics, por favor? 1, 2, 3 clics más. Eso. Podemos entender esta doctrina de la Trinidad en el plan de redención del hombre, o sea, del hombre, de su estado caído a la nueva vida espiritual. Siguiente. Vamos a ver ahora la base experimental de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué significa base experimental? Significa que la doctrina de la Trinidad es intensamente práctica. Esto significa que para comprenderla necesitamos experimentarla. Una persona que no conoce al Señor no va a entender Padre, Hijo, Espíritu Santo, como es tres en uno. No entiendo, ¿no? Son parte de, no, son un solo Dios, no son parte de. No, es un solo Dios. Entonces necesitamos experimentarla en la obra redentora en nuestras vidas. Esto significa que el Padre envía a su Hijo, y su Hijo, al irse al cielo, nos deja el Espíritu Santo. Entonces nosotros experimentamos esto, ¿no? Lo podemos experimentar. Pero para poder comprender esto, vamos a ver ahora las dos partes: la unidad y la Trinidad. Comencemos con la unidad de Dios. ¿Ok? La unidad de Dios. Un solo Señor. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Puede repetir conmigo? Jehová uno es. La Biblia asevera categóricamente que nuestro Dios es uno. En Deuteronomio 4:35 dice: Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Ok? Aquí voy a colocarme así, perdón. Seguimos en Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Isaías 44:6-8 dice: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. O sea, un Dios único, ¿sí? No hay Dios sino yo, dice el versículo 8. No hay roca, no conozco ninguna. Sabemos que Dios lo conoce todo. Dios es omnisciente. Y si Dios no conoce a ningún otro Dios, es porque no hay. Amén. No hay. Pero vamos a seguir adelante. Éxodo 23, miren lo que dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esos dioses están con una D minúscula, si se ha dado cuenta. Esos son dioses falsos, ¿sí? Porque el Dios verdadero siempre se identifica en la Biblia con una D mayúscula, como de respeto, ¿no? Por supuesto. Pero en el mundo hay muchos dioses con una D minúscula. Y hay muchas religiones que adoran a esos dioses. Es más, hay un libro que es el libro de todas las religiones del mundo, y son como 4.200 religiones actualmente activas en el mundo, aparte de las que ya se han extinto. ¿Sí? Imagínense cuántos dioses pueden haber, ¿no? Adoran a todo, pero son dioses con D minúscula. Entonces, por eso dice aquí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Seguimos. Primera de Corintios capítulo 8 versos 4-6. Aquí lo aclara, dice así: no hay más que un Dios, aunque haya algunos que se llamen dioses. Ahí está, con D minúscula. Sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, con S minúscula también. Amén. Para nosotros, dice la palabra, sin embargo, ¿qué dice? Solo hay un Dios. ¿Estamos claros? Solo hay un Dios. La Biblia no puede contradecirse, mi hermano. Solo hay un Dios. Siguiente: el Padre,
del cual proceden todas las cosas. Mira, y aquí está también la Trinidad. Y para quien nosotros existimos. Y un Señor, Señor es un título divino, por cierto. Señor es amo, Señor es dueño, ¿sí? Señor es el que gobierna todo. No es cualquier Señor, no es como el Señor Pérez, el Señor Camacho, no. Es el Señor con una S mayúscula. O sea, es el dueño y el amo, amén. Ok, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Muy bien. Ok, entonces ya hemos visto aquí, hasta aquí hemos visto que la Biblia dice que hay un solo Dios. Eso no queda duda. Siguiente, vamos a ver ahora la triunidad de Dios, es decir, un Dios trino. Y lo vemos en el Nuevo Testamento muy claro en el bautismo de Jesús, por ejemplo. En Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí encontramos a las tres personas. El Padre que está hablando dice: tú eres mi Hijo amado, le dice a Jesús, ¿sí? Y se ve ahí al Espíritu Santo. Entonces está súper claro ahí esos tres actores, esas tres personalidades, hablemoslo así por el momento, que están en el bautismo de Jesús, ¿sí? Y de igual manera en el bautismo del creyente. Siguiente, por favor, 2 clics más. Cuando nosotros recibimos al Señor pasa lo mismo, pero en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la Biblia se habla del nombre, habla de la naturaleza, de la esencia, ¿sí? De la esencia de todo lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense que colocan al Hijo y al Espíritu Santo al mismo nivel, porque son Dios. Pero lo vamos a ir demostrando con calma, ¿ok? En la bendición apostólica también encontramos esta gran verdad. En 2 Corintios 13:14, miren lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿No? Ahí está la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero comienza con el Hijo, luego el amor de Dios Padre, se tendría que entender así, y la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esta triunidad está revelada. Y también lo encontramos en los dones, ministerios y operaciones. Dones, ministerios y operaciones. En 1 Corintios 12:4-6 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es el Espíritu Santo, es el que da los dones. Después dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando la Biblia dice Señor, se refiere al Hijo, a Jesucristo, ¿sí? El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, cuando dice Dios, quiere referirse al Padre, ¿ya? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces hasta aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en el Nuevo Testamento principalmente está muy clara esa doctrina, ¿ya? Pero solamente estamos en la primera parte. Con esto todavía no puedes tú demostrar la Trinidad, porque todavía no hemos demostrado la deidad del Hijo y del Espíritu Santo, para que puedan decir: sí, la Biblia dice que hay un solo Dios, y también dice que Jesús y el Espíritu Santo es Dios, entonces es un solo Dios. No puede haber tres dioses, no puede haber tres dioses, un solo Dios. Amén, ya lo hemos visto, la unidad, un solo Dios. Sigamos. Siendo que los mismos apóstoles reconocen la existencia de un solo Dios verdadero, correcto, y plantean a la misma vez esta gloriosa triplicidad, por tanto, la pregunta respecto a la Trinidad debe resolverse en la prueba de la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esto es lógico, ¿no? Por lógica, así lo vamos a demostrar. Pero vamos ahora a la segunda parte. En la tercera parte vamos a demostrar eso. Ahora vamos a la segunda parte, que es la Trinidad en el Antiguo Testamento. El concepto de la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿será una revelación explícita o una revelación implícita? ¿Qué es explícito? Explícito es algo que está evidente, que está claro, que se lo dice, ¿no? Hermanos, mañana nos reunimos a las 8. Eso es explícito, estoy dando, digamos, la hora.
Pero si yo digo, mañana nos vamos a reunir entre las 9 y las 7, es implícitamente como que tal vez 8, ¿no? O sea, es implícito, no estoy diciéndolo, pero lo estoy sugiriendo. Entonces, este concepto será en el Antiguo Testamento explícito o implícito, es una pregunta. Joseph Stamp, que fue un teólogo muy reconocido, dice lo siguiente: él asegura que la doctrina de la Trinidad no es o no está explícitamente enseñada en el Antiguo Testamento. O sea, no es una revelación explícita, sino es implícita. O sea, que está entre líneas, que lo vamos a ver ahora, ¿ok? Dice que es una verdad del Nuevo Testamento y que no se pudo haber conocido sino hasta que se reveló Cristo. ¿Sí? Que los judíos nunca la encontraron en el Antiguo Testamento y que si no tuviéramos más revelación que la contenida en o sea, en el Antiguo Testamento, estaríamos ignorantes de la doctrina. Es cierto. Yo comparaba con una película, ¿no? A veces hay películas un poquito complicadas de entender al principio, pero tú estás así viendo, tratando de agarrar la trama, y al final, llegas casi al final, al desenlace, y ¡pam!, sucede algo. Dices, entonces lo que pasó al principio ya tiene sentido. ¿Te das cuenta? Así vas agarrando. Al final de la película dices, sucede algo y eso te lleva al principio, lo recuerdas y dices, con razón. Y es más, la vuelves a ver la película y ahí todo cobra sentido. Más o menos es así esta doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Veamos este gráfico. 2 clics más, por favor. Antiguo Testamento, una semillita debajo de la tierra, invisible y oculta. Esa representa la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la planta ya sale, ya se ve hermosa, bella, ¿sí? Y así es como lo podemos experimentar nosotros. ¿Cómo podemos ver entonces entre líneas la Trinidad en el Antiguo Testamento? A través de, primero, nombres plurales. Nombres plurales. Los teólogos de toda época han asegurado que es imposible explicar el uso del plural en lugar de los nombres en singular. Es decir, ellos han dicho, no se puede explicar por qué los autores bíblicos han escogido utilizar nombres que significan, o sea, que están en plural en vez del singular, ¿ya? A menos que hubiera una pluralidad de personas en la deidad. Mire, se va a dar cuenta con esto. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos lo conocemos, está en todas las versiones de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ok, pues ahí la palabra Dios proviene del término hebreo Elohim. Y Elohim en realidad es los dioses. No es Dios, porque si hubiera sido Dios en singular, hubieran colocado la palabra Elohah, que significa Dios en singular. Pero no, en el original está Elohim, y Elohim significa dioses en plural. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios. La Biblia no se contradice, no se contradice. Entonces nosotros podemos ahora entender que se refería ¿a qué? A las 3 personas de la Trinidad. ¿Se da cuenta? Vamos yendo así. Mire, en Génesis 1:26 y 3:22 dice, entonces dijo Dios, cuando dice Dios dice Elohim, o sea, dioses. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego dijo Jehová Elohim, otra vuelta. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Es imposible explicar este uso del plural, a no ser que haya una triplicidad de personas en la unidad de la Trinidad. ¿Se da cuenta? Seguimos. Hay otro teólogo que también habla muy claro al respecto, es Samuel Wakefield. Él dice lo siguiente, y ponga mucha atención aquí, por favor, esto es muy contundente. Se prefiere el plural aun cuando la intención del pasaje bíblico es afirmar de la manera más solemne la unidad de Dios. Y eso está en Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la palabra Dios viene del término Eloheinu, que significa nuestros dioses. ¿Se da cuenta? Y el pasaje dice es uno. Nuestros dioses es uno.
Entonces, ¿cómo lo entendemos? Ahora lo podemos entender. Si hubiéramos estado en ese tiempo, no lo hubiéramos entendido. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no lo hubiéramos entendido. Pero ahora sí lo podemos entender, ¿se da cuenta? Estamos al final de la película. Lo podemos entender. Eso es algo glorioso y es hermoso para nosotros. No solamente eso, mira, hay dos pasajes contundentes que tal vez usted no lo sabía. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice así: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. La palabra creador viene del término etboreka, y etboreka significa tus creadores en plural. Increíble, ¿no? Otro, Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor. ¿Se acuerda de ese versículo? Pues la palabra hacedor viene del término boalaik o osaik, que significa tus hacedores en plural. Entonces ahí está. Los nombres plurales nos revelan la existencia de una gloriosa triplicidad en la unidad de Dios. No son tres dioses, no son tres digamos divinos, sino un solo divino, pero en tres personas. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Otras figuras triples. Recuerda que habíamos visto la bendición de Corintios, la bendición, ¿cómo era? La gracia del Señor Jesucristo, la bendición de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pues también lo encontramos en el Antiguo Testamento, en la bendición sacerdotal, en Números 6, 24 al 27. Dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo he puesto en tres colores porque se puede comparar a, un clic por favor, a Jehová te bendiga y te guarde con el amor del Padre que está en Corintios. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, con la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Su rostro, la Biblia dice que nosotros vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, ¿sí o no? Dice la palabra. Y la tercera: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz es comunión. Eso sería la comunión del Espíritu Santo. Entonces encontramos la misma bendición en el Antiguo Testamento. Claro que dice Jehová, 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 ¿no es cierto? Claro, ellos no conocían eso, tal vez al momento de escribir, ¿no? Dios quiso colocarlo así, como que oculto, para que se revele con el Nuevo Testamento. Siguiente, otra figura triple. ¿Sabe usted lo que es el trisagio? Trisagio es santo, santo, santo. ¿No ve? La Biblia dice santo, santo, santo. Trisagio, eso se llama, ¿ya? Santo, santo, santo. ¿Por qué dirá santo, santo, santo? Siempre yo me he preguntado. Bueno, porque es muy santo, es cierto, ¿no? Es más allá de lo que cualquiera podría ser. Pero también podemos entender como que es santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Amén. Miren lo que dice. El versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Otra vuelta, el plural. Santo, santo, santo. ¿Quién irá por nosotros? Este mismo pasaje lo utilizaron en el Nuevo Testamento. Juan y Pablo, un clic más por favor. Juan y Pablo utilizaron este mismo pasaje e hicieron referencia a este pasaje que hemos leído de Isaías en relación a Jesús, al Mesías, y en relación al Espíritu Santo. Mire, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Está diciendo Juan 12:41, y se está refiriendo a Jesús, del mismo pasaje que hemos leído en Isaías. Santo, 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 ¿quién irá por nosotros? El mismo pasaje, Juan está diciendo que vio su gloria y habló acerca de él, del Mesías, de Jesús. Y en Hechos capítulo 28, 25 dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles. Este mismo pasaje hace referencia en Hechos como que habló el Espíritu Santo. Entonces estaba ahí, está entre líneas, pero está ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Veamos ahora la tercera parte. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O estoy yendo muy rápido? Estamos yendo bien, ¿no? Ok, es que son bastantes diapositivas y quiero terminar a tiempo. Vamos a demostrar ahora la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a hablar primero del Hijo.
en el uso de términos palabra y sabiduría. Palabra y sabiduría. Recuerde que en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego sigue la creación, dijo Dios, haya expansión. Dijo Dios, júntense las aguas. Dijo Dios, produzca la hierba. Cuando dice la Biblia, dijo Dios, está sugiriendo que Dios emitió el verbo, emitió la palabra. Y la Biblia nos dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si usted lee el primer capítulo de Juan, se está refiriendo al Mesías, se está refiriendo a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces Jesús estaba con Dios en la creación. ¿Sí? Estaba con Dios en la creación. Y era Dios, dice ahí, es clarísimo. ¿Sí? Es clarísimo. Hay otra parte también que tal vez no lo sabía, es la personificación de la sabiduría. Eso se encuentra en Proverbios capítulo 8. Mire así lo que dice: ¿acaso no clama la sabiduría? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién está hablando? Se personifica la sabiduría, pero no hay otra persona que haya estado con Dios. No hay otro Dios, otro espíritu, otro ángel, no hay nada. Solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. O sea que aquí en la personificación de la sabiduría está Jesús, el Hijo. Se lo puede entender así, pero está entre líneas. ¿Se da cuenta? Es implícito y no es explícito, pero tenemos que saberlo. Con él estaba yo ordenándolo todo, yo era su delicia de día y de noche. ¿Qué decía el Padre cuando Jesús se bautizó? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Él es mi delicia, podía decir ahí también, ¿no? Ahí está. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Entonces, como lo hemos visto, ¿sí? Varios clics, por favor. En el Antiguo Testamento lo vemos al Hijo en la palabra, en la personificación de la sabiduría, y ya en el Nuevo Testamento se encarna en un niño. Es Dios hecho hombre, hecho como uno de nosotros. Ya se revela ahí al Hijo de Dios. Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Qué más? Tenemos las descripciones del Mesías. Porque un niño nos ha nacido. Siguiente, por favor, 2 clics. Un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Otra vuelta digo, cuando la Biblia dice nombre, se refiere a la naturaleza, a la esencia, ¿sí? A la esencia de la persona. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cuál es la esencia de Jesús? Es Dios. El Mesías es Dios, es Dios fuerte. Padre eterno, también dice, y eso nos lleva inmediatamente a la mente cuando Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Ahí está, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Otra descripción del Mesías, Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Señor es un título divino. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Eternidad solamente hay uno. Dios es eterno. Los ángeles no son eternos. Fueron creados, tuvieron un inicio. Todo tuvo un inicio, pero Jesús, el Padre, el Espíritu Santo son eternos, ¿sí? De siempre. Muy bien. Otro. Este es bien contundente. Salmo 45, 6 al 7. David está hablando por la guía del Espíritu Santo y dice así: tu trono, Dios, escucha bien esta parte, por favor. Tu trono, Dios, le está diciendo, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Está hablando con Dios, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien.
Mire después del punto y coma. Perdón, después del punto. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Punto y coma. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Le está hablando a Dios y luego dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Como si fueran dos dioses, pero la Biblia no permite eso. No hay dos dioses. Es un solo Dios. Pero ahí estamos hablando del Padre y del Hijo. La Biblia no se contradice, hermano. La Biblia se complementa. Pero para que nosotros entendamos esto, necesitamos leerla y poder entender lo que quiere decirnos, lo que quiere revelarnos. Y aquí no nos quiere revelar que hay dos dioses, ¿no? No hay eso, porque no se puede contradecir la Biblia. Aquí nos quiere revelar de que el Hijo, el Mesías, es Dios. Eso es lo que nos quiere revelar. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Alguien me preguntaba, y entonces, ¿quiénes serían los compañeros ahí en este versículo, no? Tal vez seres espirituales, ángeles, querubines, serafines, no lo sé. Pero por supuesto que no tiene la misma jerarquía. Jesús es Dios junto con el Padre. Y aquí vamos a ver después esto. Sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios no comparte su gloria con nadie. Y vamos a ver cómo a Jesús se lo glorifica. Amén. Y está al lado del Padre, la gloria con el Padre, o sea, un solo Dios. Seguimos. Ahora vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a hablar de características en el Antiguo Testamento que nos sugieren la deidad del Espíritu Santo. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Eso qué es? Eso es omnipotencia. Nadie más puede crear. El diablo no puede crear, los ángeles no pueden crear, pero el Espíritu Santo puede crear. Eso es omnipotencia. Isaías 40:13: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esta es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que tiene una contestación implícita. La contestación sería nadie. Nadie puede enseñarle al Espíritu de Jehová. Nadie puede aconsejarle enseñándole. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo conoce todo y eso es omnisciencia. Eso es un atributo divino. Siguiente, Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Otra pregunta retórica. La respuesta es: a ningún lado. No puedo escaparme a ningún lado porque el Espíritu Santo está en todas partes y eso es omnipresencia. Eso es un atributo divino. ¿Se da cuenta? Entonces queda demostrada la deidad del Hijo y del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no le voy a decir, pues lo vamos a leer, pero es abundante las pruebas, las evidencias de esta deidad, o de la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Del Hijo, vamos a ir un poquito rápido ahí, miren. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Está hablando ahí en Juan 1:15, Juan el Bautista. ¿Ya? Naturalmente Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista dice: Jesús es mayor que yo. Jesús es mayor que yo, dice Juan el Bautista. En Juan 8:58 no solamente se dice que Jesús era mayor que Juan el Bautista, sino que mayor que Abraham. Miren, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Está hablando Jesús. Entonces, mayor que Abraham. No solamente eso. En Juan 3:13 dice que estaba en el cielo Jesús. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Wow. Entonces Jesús ya estaba en el cielo. En Juan 17:5 no solamente dice que era mayor que Juan el Bautista, mayor que Abraham, sino que antes de que el mundo exista ya existía Jesús. Miren, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Nadie más que Dios puede recibir gloria, ¿sí o no? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Pasajes donde se aplican títulos divinos. En Romanos 10:13 se lo llama Señor, y eso es un título divino, lo hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿no?
todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto se puede comparar con Joel 2:32, donde se aplica el mismo pasaje, pero en vez de Señor dice Jehová, haciendo referencia a Dios. Increíble, ¿no? En Juan 1:1, ya lo hemos leído, se lo llama Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con este versículo simplemente ya estaría todo demostrado, pero estamos hablando mucho más profundo. En Juan 20:28, cuando Tomás, recuerda cuando Tomás quiere introducir su dedo en la llaga de Jesús resucitado, y lo hace, introduce su dedo, entonces dice: Señor mío y Dios mío, le dice a Jesús. Y Jesús no lo reprende, no le dice: no me llames Señor, porque hay un solo Dios. No, Jesús se hace llamar Dios y Señor. Y aquí vemos varios pasajes que le aplican a atributos divinos. No vamos a leerlos, por supuesto, todos, pero existencia propia, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad. Pasajes que le atribuyen obras divinas: Él crea, Él sostiene y preserva. ¿Me está yendo? Él perdona pecados, Él da el Espíritu Santo, Él da paz, da luz y da vida eterna. O sea, estamos agarrando y aquí estamos rebatiendo cualquier argumento, por ejemplo el de los testigos de Jehová. ¿Sí? Los testigos de Jehová afirman que Jesús no es Dios. Es más, ellos han adulterado la Biblia y han sacado una versión de la Biblia que es la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, así se llama, y han adulterado la Biblia. Por ejemplo, en Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ellos le han cambiado, han cambiado la parte donde dice: y el verbo era Dios, le han cambiado y le han puesto: y el verbo era un Dios. Le han aumentado un Dios para sustentar sus doctrinas erradas y tergiversadas. ¿Ok? Entonces tenemos que saber todo esto que me demuestra la deidad del Hijo. Ahora hablemos del Espíritu Santo. Mire, todavía hay pasajes donde se le ofrece adoración divina. En Mateo 14:33 a Jesús lo adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y Jesús se hizo adorar. Sí. A Él sea gloria, 2 Pedro 3:18, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Se le adora a Jesús. Recuerde en Apocalipsis capítulo 19, si no me equivoco, estaba Juan recibiendo la revelación del Apocalipsis. Y dice que en un momento un ángel del Señor vino. Y cuando un ángel viene con cierta gloria o con cierto resplandor. O sea, viene con cierta luminiscencia, ¿no? Y eso lo condujo a Juan a postrarse a los pies del ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? El ángel le dice: no lo hagas, Juan, no me adores. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice: adora a Dios. Un ángel de Dios nunca se va a hacer adorar. Nunca. Por eso cuando las personas rezan a los ángeles, le piden a los ángeles, no le están pidiendo a ángeles de Dios. ¿Sí? Son ángeles camuflados, ángeles caídos. En realidad ellos los que se hacen adorar. ¿Ok? Pero Jesús sí se hace adorar porque Él es Dios. Estamos claros ahí, ¿sí? Ok. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 1 verso 5 dice: al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nosotros podemos adorar a Jesús. Nosotros podemos glorificar a Jesús. Amén. Eso es lo más bello, lo más hermoso, que cuando nosotros glorificamos a Jesús, glorificamos al Padre. Amén. Porque Él y el Padre uno son. ¿Alguien puede aplaudir, por favor? Glorifique al Señor con sus palmas. Gloria a Dios. Seguimos. Vamos, ahora veamos del Espíritu Santo. Pasajes que le notan atributos divinos en el Nuevo Testamento. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está conmigo, está contigo, está en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Eso qué cosa es? Omnipresencia. ¿Sí? Otro. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Sabe todas las cosas, significa que es omnisciente.
siente en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Otro, pasajes que le denotan personalidad y deidad. Esto es cuando Ananías y Zafira mienten, ¿no?, al Espíritu Santo. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Se le denota deidad, ahí está clarísimo. Otro, bueno, ahí está entonces con lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahora vemos esta declaración. Este es el credo de Atanasio, es una de las confesiones de siglos pasados, evangélica. En este caso es la doctrina evangélica de la Trinidad. Así se la debe entender: adoramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola deidad, gloria igual y coeterna majestad. ¿Sí? Entonces es muy bonito estudiar o leer este tipo de credos, porque nos da la idea de cómo en los siglos pasados han entendido verdades que están contenidas en la Escritura, y nos da mucho para reflexionar. Eso se llama teología histórica. Amén. No es para desechar, no es para decir: no, en el pasado lo desechamos y ahora tenemos al Espíritu Santo. No, tenemos que ver a nuestros hermanos también en Cristo Jesús. Seguimos. Mire, la doctrina evangélica, ya para concluir, estamos creo que a tiempo. Para concluir, la doctrina evangélica se sustenta, la doctrina evangélica de la Trinidad se sustenta en 4 pilares, y ahí están los 4 pilares. La unidad, que ya lo hemos visto, Dios es uno solo, ¿no? Clarísimo. La Trinidad, las 3 personas, también hemos visto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos falta 2 pilares: la monarquía divina y la presencia recíproca, que vamos a pasar a explicar ahora. ¿Ya? No se va a preocupar. Monarquía divina y presencia recíproca pasamos a explicar en este momento. ¿Qué es la monarquía divina? La monarquía divina ya tiene referencia a la preeminencia del Padre. Leo: la monarquía del Padre tiene referencia a su preeminencia desde el punto de vista de orden en la relación. En la Trinidad, así como en el matrimonio, la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer es su cuerpo. Entonces, en la Trinidad también el Padre es la cabeza. Hay un orden. No significa que sea más Dios, no, siguen siendo un solo Dios. Igual en el matrimonio dice que varón y mujer son una sola carne, ¿sí? Pero hay un orden. El Padre está a la cabeza, ¿sí? Desde el punto de vista de orden en la relación. La declaración nicena nos explica la monarquía divina de la siguiente forma. Ponga atención ahí, estamos casi en las partes finales. El Padre no es más divino que el Hijo, o el Hijo que el Espíritu Santo, pero en el orden de subsistencia, en esa sola esencia, el Padre depende solo de sí mismo para su deidad. Siguiente, el Hijo deriva su deidad del Padre. Claro, porque es el Hijo del Padre, ¿no? Entonces deriva su deidad del Padre. Esto es, Él es el verbo o autorrevelación del Padre. ¿Sí? Del Padre, es el Hijo de Dios, es la revelación del Padre. Entonces depende de Él, depende del Padre. En la Biblia dice de que Jesús está sujeto al Padre. Está sujeto al Padre, ¿sí o no? Yo no me estoy inventando. Dice en la palabra, Jesús está sujeto al Padre. Y el Espíritu procede del Padre a través del Hijo, y por tanto en orden y relación depende eternamente de ambos. Esa es la monarquía divina. Nos explica el orden en la Trinidad. El Padre depende solo de sí mismo, el Hijo depende eternamente del Padre, y el Espíritu Santo depende del Padre o es dado por el Padre a través del Hijo, y su deidad depende eternamente de ambos. Es un orden. Dios es un Dios de orden y no de caos. Amén. Dios es un Dios de orden. Y para finalizar,
la presencia recíproca. Este es un término extraño, léalo ahí, dice circuncisión. Si alguna vez escuchas circuncisión, se refiere a la presencia recíproca. ¿Qué es la presencia recíproca? Es un concepto que protege la unidad de la deidad al afirmar que las tres personas no existen una al lado de la otra. Digamos, ¿no? Aquí el Padre está sentado al medio, el Hijo está a su derecha, a la derecha del Padre, el Espíritu Santo está como una paloma arriba. Eso es lo que se dibuja, digamos, en las imágenes que vemos en el internet, libros, etc. Pero son una sola unidad, no se separan. No está el Hijo, no sé, a 3 metros del Padre, a 1 metro, a medio. No hay eso ya en el mundo espiritual. Cuando dice Jesús que se glorificará al lado del Padre, no se refiere a un lado derecho, izquierdo o a algo geográfico que se pueda identificar, ¿se da cuenta? Con coordenadas. No hay eso, sino que se refiere a al mismo nivel o jerarquía. Entonces, no están una al lado de la otra como individuos separados, sino que ellas se permean o penetran una a la otra y así existen, no una al lado de la otra, sino en la otra y a través de la otra, en una sola deidad. El diccionario de catequesis y pedagogía religiosa dice: circuncisión es el concepto teológico utilizado para expresar que en la Santísima Trinidad cada persona divina está íntimamente compenetrada con las otras dos, de modo que se hallan como implicadas una en la otra y son una realidad, y una unidad divina y no tres realidades. Es una unidad divina y no tres realidades. Las tres personas son consustanciales, son Dios. No es correcto decir que forman parte de Dios, como si Dios pudiera dividirse. Lo correcto es decir que son Dios, que son la divinidad. Amén. Y esto es, vamos a ponernos de pie, por favor. Y qué hermoso poder tener el privilegio de compartir esto, ya que estamos festejando a los papás, ¿no? Y tenemos a un Padre Celestial que nos ama como nadie en la vida. Le pido que cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, gracias. Gracias por hablarnos acerca de tu realidad, de tu divinidad. Tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Y tú estás en mí. Tú has enviado a Jesús, tu Hijo, a Dios Hijo, al mundo para morir por mis pecados. Y habiendo partido, has enviado a Dios Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, para darme poder y llevarme a toda verdad. Gracias por hablarme en este día de esto, Señor. Te llevo en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hable con Dios.